Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Se cumplen 25 años de los acuerdos de Oslo, pero ni palestinos ni israelíes lo festejan. Ministro israelí advierte a Irán de represalias si continúa el desarrollo atómico y aplaude las decisiones de Trump. Los líderes de la República Checa expresan su apoyo al traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Más del 60% de los palestinos quiere la dimisión del presidente Abbas y consideran su situación peor que antes de Oslo. Estos son los titulares de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos después con la agenda. Ahora, en el 25 aniversario de los acuerdos de Oslo, israelíes y palestinos coinciden en no festejarlo. El inacabado proceso, iniciado con conversaciones clandestinas en la capital noruega en 1992 y plasmado el 13 de septiembre del año siguiente con la histórica firma en los jardines de la Casa Blanca, se encuentra en prolongado coma, pero nadie se atreve a certificar su deceso. El apretón de manos entre Rabin y Arafat se ha convertido en un callejón sin salida y la palabra paz en un concepto utópico. Para muchos israelíes hoy día, Oslo fue un error porque supuso la llegada de Arafat y la ola de atentados suicidas en autobuses y cafeterías. Según ellos, el proceso descarriló debido a que el presidente palestino no solo no luchó contra el grupo islamista Hamás para evitar ataques terroristas, sino que promovió la intifada armada tras el fracaso de Camp David en 2000 con Ehud Barak como jefe de gobierno. Para muchos palestinos, Oslo fue un error porque Israel lo aprovechó para multiplicar la presencia de colonos en los territorios en disputa. Según otros, el extremista judío Yigal Amir enterró el proceso cuando asesinó a Rabin en una manifestación pacifista en Tel Aviv para evitar la traición de la entrega de Israel. Sí, así era como lo calificó el asesino, justificó su asesinato, ¿no? Como una traición de entrega de Israel. Hoy en día se cumplen 25 años de esta firma, de una foto muy impactante que vemos sonrientes a Rabin y Arafat. Hoy en día parece como que estas fotos son normales o que lo fueron, pero en su momento fue muy impactante verlos porque hasta días antes de ese apretón de manos apadrinado o abrazado por el presidente Clinton, pues Arafat era el enemigo número 1 de Israel. Era el jefe de la organización terrorista que mataba niños, civiles, atletas, etcétera, etcétera. Y de pronto allí vemos escenificado una reconciliación que se ponía en marcha. Los acuerdos de Oslo fueron más que un acuerdo, un marco para un futuro acuerdo, dejando muchas cosas pendientes. Y por eso se pudo llegar a la firma, porque en realidad determinaba un marco de trabajo y no unas resoluciones finales. Cada uno se seguía encerrando en lo suyo, pero se dio una especie de sintonía entre el viejo general Yitzhak Rabin y el viejo jefe terrorista Yasser Arafat, y durante un tiempo que siguió a la firma de este acuerdo, pues llegaron a trabar incluso una amistad personal y las mujeres se veían y no sé qué, pero a los 2 años, pues en noviembre del año 95, justamente 2 años y 2 meses después de la firma, pues un judío israelí, asesinó a Rabin, emulando quizás o inconscientemente a otra fecha histórica que se conmemora estos días, porque el día 17 de septiembre, el próximo lunes, se conmemoran 40 años de la firma del Acuerdo de Camp David. Y el Acuerdo de Camp David era el acuerdo que selló la paz entre Israel y Egipto. En ese acuerdo participaron el primer ministro israelí Begin y el jefe del gobierno egipcio Sadat, bajo el patrocinio del presidente Carter. De eso harán 40 años. Y también, como en el caso de los acuerdos de Oslo, pues el presidente Sadat, 3 años después, fue asesinado por alguien de su propio pueblo.
Son dos imágenes distintas porque no solamente están separadas en el tiempo, sino que el acuerdo de paz con Egipto sigue vigente. Se puso en marcha entonces con todas sus consecuencias y sigue vigente. Mientras que los acuerdos de Oslo lo único que sirvieron fue para armar una estructura de gobierno intermedia que se suponía temporal, incluso se determinaba que iba a durar un año, de una administración o autoridad nacional palestina, y que se ha prolongado ya 25 años y sin salida. Es un callejón sin salida. El presidente Abbas, heredero de Arafat, pues muchas veces ha amenazado con echar la llave a la Mucata, que es el palacio gubernamental en Ramallah, y declarar nulos los acuerdos de Oslo, pero no se ha atrevido a hacerlo. Tampoco se ha atrevido a hacerlo Israel, a pesar de que los palestinos han incumplido una y otra vez los compromisos adquiridos a través de estos acuerdos. Como digo y como considera la noticia, unos acuerdos que nunca llegaron a estar vivos, pero tampoco se han sido declarados muertos. Están en coma profundo y veremos si alguna vez es posible resucitarlos o optar por otro tipo de acuerdo que sí nos lleve a alguna salida a este conflicto de tanto tiempo. El ministro israelí de Inteligencia y Transporte, Israel Katz, advirtió a Irán que si elige continuar procurando un programa nuclear, enfrentará una respuesta militar. Respondía así a una declaración del jefe de la agencia nuclear iraní, quien aseguró que la República Islámica está lista para construir centrifugadoras avanzadas y enriquecer más uranio, y que no será disuadido por las sanciones de Estados Unidos. El mismo político aplaudió la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar las oficinas de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington y dijo: Trump está pelando la mentira palestina como una cebolla, capa por capa. Su sistema educativo también les enseña a sus hijos que la Gran Palestina es desde el río Jordán hasta el mar. Trump dice: si quieres sentarte y negociar, hazlo desde un lugar realista. Jerusalén es la capital de Israel y no hay derecho de retorno. La respuesta de Abbas muestra exactamente lo que piensa sobre estos temas. Bueno, esto es lo que sucede en días como estos, en que en Israel no se producen grandes noticias porque estamos en vísperas, en épocas de fiestas religiosas, con lo cual la actividad tanto parlamentaria como gubernamental se reduce al mínimo posible, aunque sí hay un estado de emergencia especial en las fuerzas de seguridad, porque son fechas que suelen aprovechar los terroristas para reivindicarlo, ¿no? Pero en estas épocas es cuando todos los años se producen declaraciones de determinados ministros de la coalición de gobierno que hacen titulares para la prensa extranjera que en el interior del país ya se leen con mayor tranquilidad, porque el hecho de que Israel Katz amenace a Irán o aplauda a Trump no va más allá de su valoración personal y no es una decisión definitiva del gobierno de Israel. Los líderes de la República Checa expresaron su apoyo al traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, tal como lo hicieron el año pasado Estados Unidos y Guatemala. En un comunicado conjunto, el primer ministro, el portavoz del Parlamento y los ministros de Exteriores y de Defensa manifestaron que la apertura de la Casa Checa en noviembre en la Ciudad Santa será el primer paso en el plan para trasladar la embajada checa a Jerusalén. La Casa Checa en Jerusalén será inaugurada en una ceremonia oficial presidida por el presidente Seman, un veterano político de izquierda, durante su visita a Israel en noviembre. Sí, la verdad que llama la atención porque estamos hablando no de la administración Trump ni de un gobierno de Latinoamérica pequeño, sino de la República Checa. Y la visión del traslado, la intención de trasladar la embajada a Jerusalén ha sido expresada por los principales líderes de gobierno y de Estado, porque el presidente Seman, aunque es un político de izquierda, es pro-israelí.
y también los que se han pronunciado son nada más y nada menos que el primer ministro, el portavoz del Parlamento y los ministros de Exteriores y de Defensa. Es decir, que es, la plana mayor de la política checa está a favor de ese traslado. Y no estamos hablando de los representantes de partidos de extrema derecha de algunos países del antiguo bloque soviético, como puede ser Hungría, Bulgaria o Polonia, que últimamente parece que su posición antimigratoria los acerca automáticamente a las posturas de Netanyahu. En este caso, la República Checa es un país que siempre se ha reivindicado como democrático y que incluso sus grandes luchas durante el final del siglo pasado ha sido por tratar de mantener esa dignidad democrática incluso bajo el yugo soviético, ¿no? En la Revolución del 68, por ejemplo. Así que, bueno, tenemos el caso de un país europeo, un país que es centroeuropeo, que no es marginal y que tiene una voz importante dentro de la Unión Europea y que está muy a favor de dar ese paso del traslado de la embajada a Jerusalén, que no lo ha dado hasta ahora por las amenazas y de sanciones que justamente les están poniendo los responsables de exteriores, le hace Federica Mogherini, de la Unión Europea. Más del 60% de los palestinos quiere la dimisión del presidente Mahmoud Abbas y la mitad considera que la Autoridad Nacional Palestina es una carga, según los resultados de una encuesta del Centro Palestino de Investigación Política y Sondeos. El mismo estudio desvela que el 75% de los encuestados rechaza una posible confederación palestino-jordana-israelí. Los resultados apuntan a una bajada general en la popularidad de los dos partidos dominantes y enfrentados, el nacionalista Al-Fatah, encabezado por Abbas, de 82 años, y al frente de la Autoridad Nacional Palestina, y el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en la Franja de Gaza. Un 81% exige que Abbas retire las medidas punitivas a Gaza, como la reducción de salarios de funcionarios y el limitado acceso a la electricidad, y un 62% se opone a su exigencia de desarmar a los grupos armados de la franja. La mitad de los participantes se opone a la solución de los dos estados. Un 73% cree que la situación hoy es peor que la previa a Oslo, hace 25 años. Sí, con esta noticia abrimos y con esta noticia cerramos, porque la valoración que hacen los palestinos, y no estamos hablando de los palestinos en la Franja de Gaza, sino en la zona de Cisjordania, donde la situación, digamos, no hay una emergencia humanitaria. La gente vive con un buen nivel, etcétera, etcétera, pero a nivel político lo que ven en el día a día, que el invento de la Autoridad Nacional Palestina, que se creó en Oslo hace 25 años, pero que era una salida temporal, se ha transformado en una especie de tumor que crece en la población y que impide el desarrollo de la gente, de este grupo humano, de los palestinos de la franja de la zona oriental del río Jordán, ¿no? Y los resultados de la encuesta, que por cierto es una encuesta de un centro palestino, no es de una organización israelí que trata de sacar ventaja de un sondeo parcial, ¿no? Estaban hablando de que el 75% no quiere la solución esta de la Confederación Palestina Jordana Israelí, que algunos aventuran que es el secreto o el as de la manga que se va a sacar Trump para su plan de paz. Pues bueno, vamos a tener un problema porque 3/4 partes de los palestinos no les gusta nada. A la mayoría no les gusta, más del 60%, 2/3 partes, no quieren tener a Mahmoud Abbas de presidente. Y aparte, los que no lo quieran tener de presidente van a dejar de tenerlo de presidente dentro de muy poco, porque es una persona que, aparte de edad avanzada, tiene una salud muy al límite. Está en una situación realmente desesperante. No hay un delfín, no hay una sucesión organizada, con lo cual se espera una especie de guerra civil en cuanto se produzca el vacío de poder.
Y lo que no están de acuerdo, el 81%, o sea, 4 de cada 5, no están de acuerdo con las medidas punitivas que hacen. O sea, para los propios palestinos, pero que viven en la Franja de Gaza, que este hombre les quita los salarios, le quita la electricidad, no les traslada solamente porque quiere tener el poder y controlarlo todo, y lo que produce esto es que la mayoría de la gente ya no quieren ninguno de los dos partidos, ni al partido que gobierna en Ramallah, ni al partido que gobierna en la Franja de Gaza. Así que muchos ya han llegado a una situación en que se oponen a la solución de los dos estados. Ahora, ¿cómo se lee esto de que se oponen a la solución de dos estados? Porque si no hay dos estados, hay un solo estado. Y uno dice, bueno, y ese estado, seguramente ellos piensan en un estado que sea todo árabe. Pues yo creo que dentro de la población palestina, aunque parezca sorprendente e inexplicable e increíble, especialmente tras tantos años de insistencia de los medios occidentales en victimizar a los palestinos, yo creo que muchos palestinos preferirían una solución de un Estado, un Israel, en el cual ellos pudieran participar como ciudadanos. Pero ya ahí entramos en otro problema. Si Israel es capaz de aceptar y anexar los territorios en disputa e incorporarlos como parte del Estado de Israel, de un solo Estado, porque eso traería una especie de desequilibrio demográfico terrible. Es decir, estamos hablando de una población muy grande que de incorporarse a Israel, pues tendría en sus manos el poder de destruir a Israel, es decir, de destruirlo como Estado judío, no de poner una bomba y matar a toda la gente, que evidentemente no les produciría ningún beneficio, pero sí de tener un peso específico dentro de ese Estado que se seguiría llamando Israel, pero que cada día perdería más señas de identidad como Estado que acoge a los judíos del mundo, y que para eso fue creado. Así que ojo con la lectura de las encuestas, porque a veces nos llevan a respuestas sorprendentes. Sí, el 73%, es decir, 3 de cada 4 creen que hubiera sido mejor seguir viviendo como estaban hace 25 años, es decir, cuando estaban conquistados, ocupados o administrados por los israelíes, no por la administración o por la Autoridad Nacional Palestina. Esto tendría que encender muchas luces rojas dentro de la dirigencia palestina, pero sabemos que durante estos 25 años se han encendido las luces muchas veces y nadie les presta atención. Nos despedimos aquí de la primera parte de las noticias y también de esta semana. Volveremos ya la próxima. Volveremos la próxima y ojo, porque cada día estaremos saludando una nueva fiesta. Ya saben que entramos en la dinámica de las altas fiestas. Shabbat Shalom, y ahora volvemos con la agenda cultural. Entramos en la segunda parte de las noticias de hoy en la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Y cerramos la semana. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos comenzando esta agenda con un curso que nos proponen desde la UNED de Málaga, pero que, como todos los cursos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se puede hacer no presencialmente, de manera online, por Internet. El título del curso es Israel y Judaísmo, claves para la aproximación del conocimiento entre España e Israel, y ofrece este curso, nos comenta Alfredo Hidalgo Lavie, su responsable, una visión integral del judaísmo a partir de su definición, y analiza las singularidades de la identidad judía y su visibilidad frente a otras religiones. Asimismo, se enfoca al judaísmo como una forma de vida particular, con sus distintas formas de expresión en la vida moderna en el seno de Israel y en nuestro país.
El curso se divide en 2 partes. La primera aborda el judaísmo en el Estado de Israel desde una perspectiva histórica, y político-social. La segunda parte está consagrada a las relaciones entre España y las comunidades judías en nuestro país, proyectada sobre la diversidad étnico-cultural y religiosa de la sociedad israelí. Tienen el enlace para que puedan leer todo el contenido del curso, un curso que comienza, que se desarrolla a partir del 17 de octubre de este año. Todavía tienen tiempo para pensarlo. Desde aquí podemos garantizarles el rigor y la excelencia de los cursos de la UNED que tienen que ver con Israel y con el judaísmo. Conocemos perfectamente a Alfredo Hidalgo-Lavie. Hemos tenido la suerte de que en otras ocasiones nos comentarán algunos de estos cursos de interés judío docentes como nuestra querida Graciela Coan. O sea que si se animan, seguro que van a disfrutar y aprender muchísimo con este Israel y judaísmo, claves para la aproximación del conocimiento entre España e Israel. Pues como decía Raquel, les dejamos el enlace para que puedan consultar el programa y si se animan, pues nada, que empiecen bien el curso. Exacto. Continuamos, Raquel. Pues vamos a hablarles de un libro y la información nos ha llegado, por supuesto, a través de la editorial, pero está circulando mucho en diarios deportivos. Es muy curioso que el libro La llave sefardí sea una de las informaciones ofrecidas, por ejemplo, por el diario Marca. ¿Y cuál es la clave que hace que entre en estos diarios? ¿Y saben cuál es la clave? Pues que su autor es el entrenador de fútbol Pepe Mel. Ya sabes, entrenó al Deportivo de La Coruña, su último equipo fue el Betis. Y él vive precisamente en Sevilla y desde allí nos llega La llave sefardí, que nos habla de Sefarad, la España perdida de los judíos tras la expulsión en 1492, que es el escenario y el argumento de esta novela, un alegato contra el fanatismo religioso escrito por el entrenador Pepe Mel en su 4ª incursión en la novela. Se adentra Mel en una historia de desarraigo y de anhelo de vuelta a la patria que parte de una enigmática llave portada por un judío expulsado de España, nada más y nada menos que Samuel Aleví, que pasará de generación en generación. Con el mandato del retorno a Sefarad de los descendientes de Samuel Aleví y de los poseedores de la enigmática llave, el entrenador nacido en Madrid, pero afincado, como les decimos, en Sevilla, recorre precisamente Sevilla medieval, dibuja la sombra de la Santa Inquisición, viaja al Madrid en el que deslumbra como pintor de corte Diego Velázquez y llega hasta la Alemania nazi y hasta nuestros días con el 11S de Nueva York y el 11M de Madrid. Bueno, pues este título que podrán ver en muchos diarios, como nos decía Raquel, deportivos, será interesante también analizar, ¿no? Todo el seguimiento que hagan todas las personas que sigan estos diarios en los comentarios, ¿no? Sobre todo en las webs, que hay opción a comentar. Podemos hablar de la marcha de Cristiano del Madrid y de libro. Y de esta llave. Bueno, y terminamos con otro curso. En realidad es un seminario permanente, el Seminario Permanente Básico de Cultura, Historia y Lengua Hebrea de Melilla, que nos presenta la Asociación Ben Gimel y el Instituto de las Culturas Melillenses. El plazo de inscripción ya se ha abierto. Los cursos se impartirán en el Colegio La Salle desde el 8 de octubre hasta el 12 de diciembre, todos los lunes y los miércoles en horario de 5 a 7 horas. A 19 horas, o sea, de 5 a 7 de la tarde. Los interesados en acudir a estas ponencias podrán inscribirse hasta el 5 de octubre en el Instituto de las Culturas o bien a través de su página web. El precio de matriculación es realmente asequible, son 15 euros y el plazo máximo de plazas, el número máximo de plazas son 25, aunque en otras ocasiones se ha tenido que ampliar, así que no nos sorprendería que de nuevo este seminario pues tuviera tanta demanda que ampliaran el número de plazas. El presidente de Ben Gimel, Mordechai Warnitz, ha comentado que las clases
contarán con un número de alumnos reducido para facilitar la interrelación entre profesores y alumnos y así dar el máximo de información y solución a todas las dudas y preguntas. Porque claro, este seminario se acerca a gente que tiene curiosidad por conocer pues esta parcela de la cultura judía. El seminario se divide en 3 bloques, uno relacionado con la historia, otro vinculado a la cultura y las costumbres, que será impartido por el propio Mordechai Warnitz, y en el curso se hará eco de las bases del judaísmo, se conocerán las distintas festividades hebreas, el rol de la mujer y el hombre en el judaísmo y los diferentes tipos de rezos. El tercer bloque estará destinado propiamente al aprendizaje de la lengua hebrea de la mano del traductor Moisés Murciano. Comenzará desde el Aleph Bet, el abecedario hebreo, para contar con alumnos sin conocimiento de la lengua e irá profundizando en el idioma de manera exponencial, de tal modo que los estudiantes acaben con un nivel básico y sean capaces de hablar y escribir frases sencillas. Así que les deseamos lo mejor a los alumnos que se animen a participar en este seminario permanente, y además les comentamos que el presidente de Men Gimel, Mordechai Warnitz, ha comentado que siempre están, por supuesto, abiertos a mostrar en Fitur la ruta sefardí de Melilla como uno de los nuevos proyectos turísticos de la ciudad autónoma. Y que se está en conversaciones con el ayuntamiento y con los responsables de turismo de Melilla para que así sea, y poner en el plano internacional y nacional a Melilla como la comunidad judía más antigua de España. Después de la expulsión, claro. Pues ahí están invitados también, y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Radio Sefarad. Esperamos que tengan un Shabbat Shalom. Sí, y un buenísimo ayuno y Hatima Tova para todos.